Bien, hermanos, vamos al último capítulo de Daniel, con la ayuda del Señor. Si vamos a avanzar en algunos versículos. Interesante poder comenzar este capítulo 12, ya finalizando Daniel. Por supuesto, hay mucho más que podemos sacar e indagar, profundizar, también tratar de sincronizar bien lo que es Daniel. Reconozco mi falencia en cuanto a poder escudriñar y también poder explicar, que es lo más difícil, poder explicar lo que uno ha comprendido, sobre todo cuando a veces no tiene en toda su esencia la lucidez de lo que realmente está enseñando Daniel. Interesante. Bueno, una de las cosas que uno, por supuesto, se conforma es que el mismo Daniel, cuando tenía las revelaciones, habían cosas que él no entendía y las volvía a preguntar. Y más todavía, que hay cosas en las cuales ni Daniel podía entender hasta el tiempo de los fines, de que, por supuesto, dice, los entendidos van a entender en aquel entonces. Así que hay bastante que podemos sacar de las profecías de Daniel, pero tenemos que reconocer nuestras limitaciones para poder entender todo. Y aquí encontramos, dice, el tiempo del fin, dice como título el capítulo 12. Bueno, vuelvo a recalcar de que esta es una profecía extensa, una de las profecías más extensas que encontramos en la Biblia, del capítulo 10 hasta el capítulo 12, donde hemos venido observando desde los tiempos digamos, del capítulo 10, de los tiempos de Alejandro Magno, y hasta los tiempos en el capítulo 11, que se dedicaron 15 versículos del capítulo 11 a este Antíoco Epífanes, que es ¿cuánto es la palabra? ¿Prototipo? No. ¿Cuánto es? ¿Quién me ayuda? Prototipos. Un prototipo del anticristo. Un prototipo del anticristo. Y donde se vieron cosas muy, muy terribles que sufrió el pueblo de Dios en los tiempos de los macabeos, y donde se vio un grupo de judíos que, por así decirlo, desertaron a lo que es los principios de la palabra de Dios, pero los entendidos, aquellos que sabían y eran verdaderos creyentes judíos, ellos se mantuvieron firmes, y el Señor les dio, después de un largo lapso de tiempo, les dio la victoria y pudieron volver digamos, a limpiar el templo de Dios, ya que este Antíoco Epífanes lo había profanado en una forma muy, muy terrible. Había matado a muchos judíos, a muchos judíos, y a su vez había engañado a muchos también, los cuales se fueron en pos de ellos, y eso, por supuesto, fue terrible en los tiempos de Antíoco. Pero
Eso también en los diferentes capítulos vamos viendo cómo esto nos va dando algunas reseñas o digamos algunas luces de cómo iba a ser el anticristo. Pero más todavía, lo que a nosotros nos concierne, que esto iba a tener un final feliz. Porque desde las primeras profecías de Daniel, al final hay una revelación de que viene el Hijo del Hombre, de que el pueblo de Dios va a ser restaurado, que los santos de Dios van a ser restaurados, que el pueblo de Dios va a gobernar eternamente. Entonces, nosotros vamos viendo a través de los diferentes capítulos de Daniel, vamos a ir entendiendo de que Dios tiene propósito y da claramente a entender de que Dios primeramente disciplina a su pueblo, pero dentro de eso también se abre una disciplina a los gentiles. Si bien de una u otra manera son los que gobiernan el mundo en 4 diferentes reinados mundiales, los cuales ya hemos resaltado, que es Nabucodonosor, después los Medo-Persa, después el Imperio griego y posteriormente el Imperio romano, el cual decimos que no se exterminó, sino que se extinguió, ¿puedo decir? No, ¿sí? O es otra la palabra que se usa. Se desintegró. ¿Ah? Pero, digamos, la filosofía griego-romana, se puede decir, la filosofía griego-romana se ha extendido hasta los tiempos de hoy. Y es muy probable que el anticristo tenga esta misma filosofía que de alguna manera ha reinado en los diferentes tiempos de los gentiles. Sin embargo, el anticristo va a tener varias, digamos, facetas de los diferentes reinados mundiales que le van a ir identificando en ese tiempo. Es un tiempo terrible, es un tiempo donde se va a ver la presión mundial. Si bien el pueblo de Israel va a ser el pueblo perseguido a gran extremo, se habla que solamente una tercera parte del pueblo de Israel o de los escogidos de Dios van a ser resguardados por Dios, y los otros seguramente van a ser aniquilados, perseguidos en gran manera. Se habla de un lugar de Petra, que es un lugar que se nombra, que es muy probable que ese sea el lugar donde se van a refugiar los judíos, digamos, el remanente, o los judíos, digamos, creyentes en ese lugar. Bueno, pero aquí vemos, y como lo hemos estado observando y que nos ha llamado mucho la atención acerca de esta... no solamente es una guerra de carácter, digamos, terrenal, material, sino que dentro de esto hay una guerra espiritual, donde se nos han mostrado diferentes personajes como el arcángel Miguel, como Gabriel, o como aquel ángel que es aquel que es enviado a revelar diferentes cosas, a fortalecer a Daniel. Interesante que dentro de eso hay una conexión que a mí me llama mucho la atención, que es la conexión del creyente, porque vamos a considerar a Daniel como un creyente, la conexión o de la intersección que Daniel hace, o de la disponibilidad espiritual que Daniel tiene, que es muy influyente en lo que tiene que ver con las luchas espirituales
entre lo que es los arcángeles o los ministros, o digamos, aquellos servidores de Dios, como también aquellos que son servidores de Satanás, y Satanás mismo, como es presentado en el Apocalipsis como aquel dragón. Entonces, dentro de eso vemos de que, por ejemplo, la oración ferviente de Daniel fue muy influyente en lo que es, digamos, el mensaje enviado a Daniel, el cual fue interrumpido, por ejemplo, por este príncipe de Persia, y que el ángel que traía el mensaje, que algunos dicen que es Gabriel, tuvo que ser ayudado por el arcángel Miguel, y el arcángel Miguel es considerado a través de toda la Biblia como el ángel o el cuidador del pueblo de Israel. Bueno, aquí dice en este verso 1 del capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mire, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Yo no, aquí saltan infinidades de preguntas. Bueno, tenemos algunas respuestas en el mismo versículo. Por ejemplo, acerca que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, del pueblo de Israel. Eso es una de las cosas que tenemos que entrelazar, de que Miguel siempre está, y siempre lo vamos a ver con referencia al pueblo de Dios, en apoyo, en defensa, lo que tiene que ver con lo que es mantener el pueblo de Dios y mantener los principios que Dios tiene en su pueblo. Bueno, que será tiempo de angustia, pero mire lo que dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, uno hace un recorrido ya sea en la historia bíblica, como un recorrido en el pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel, por ejemplo, en la esclavitud de Egipto, sufrió a tal extremo de que Dios se acordó de él y los liberó. Y así sucesivamente, en diferentes etapas del pueblo, el pueblo ha sufrido en gran manera. Ya lo hemos visto en este Antíoco Epífanes. Lo vimos también en los tiempos no muy lejanos de Hitler, por ejemplo. Y así el pueblo de Israel ha sufrido en gran manera. Pero interesante cuando se dice que será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí se está hablando claramente del periodo de la gran tribulación. Del periodo de la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. O sea, aquí vemos de que hay un remanente del pueblo de Israel. Ahora, una de las cosas que tengo que volver a recalcar, si bien nosotros podemos entender y entrelazar cosas de la iglesia en las que podemos ver reflejada, pero Daniel no tenía entendimiento acerca de la iglesia. Entonces él tenía una vista, incluso Daniel no tenía claro que habían dos venidas del Señor Jesucristo. Solamente había una sola visión. Bueno, los expositores lo explican de la siguiente manera. Ellos dicen, cuando nosotros miramos a las montañas, a veces vemos solamente y tenemos una visión de lejos que vemos un solo monte, o que un monte y
y es la continuación más grande, pero sin embargo cuando nos vamos acercando vamos teniendo una visión más amplia y nos damos cuenta que es una seguidilla de diferentes cerros, diferentes montes y que van formando así la cordillera. Bueno, en lo que es la revelación de las profecías, tiene una vista más o menos similar a esta ilustración que le acabo de dar. Y lo hemos visto ya reflejado en el libro de Daniel, ya que en el capítulo 2 se da una pequeña, digamos, panorámica acerca de los 4 reinados mundiales. Posteriormente, después se explica un poco más, en el capítulo 7 me parece, mostrando las bestias y las características de cada una de las bestias, las cuales mostraban, por ejemplo, un príncipe, por ejemplo, y que después se iba a dividir en 4 reinos y cosas así, y podemos ir vislumbrando cada vez más acerca de la revelación de Daniel, que será en el Apocalipsis. Cuando nos sumerjamos en el Apocalipsis, vamos a ir encontrando mayor revelación. Incluso los primeros capítulos del Apocalipsis vemos a la iglesia. Y posteriormente, después vamos viendo diferentes otros acontecimientos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a... Esto solamente las cosas, una introducción, pero vamos a ir viendo aquí a ver si podemos. Bueno, igual si después se nos va. Bueno, el fin de las profecías de Daniel, capítulo 12, el plan de Dios para el futuro. Bueno, ese síntesis lo vamos a saltar. El fin de la profecía y aquí vamos a ir, por así decirlo, un poco estructurando este capítulo 12. Interesante como digamos, el dibujante, no sé cómo decirle, presenta ahí al arcángel Miguel y eso es una visión que la imaginación de un hombre la puede tener, pero igual la misma palabra de Dios nos hace ver la grandeza de estos ministradores de las cosas de Dios, como son los ángeles, que son seres profundamente mucho más superiores a nosotros los seres humanos. Y las luchas que se deben lidiar en los lugares celestiales, por supuesto, deben de ser tremendamente grandes y quizás a lo mejor nosotros en nuestra imaginación podemos solamente entender que hay alguna lucha física, pero esta es una lucha espiritual. Y en alguna manera nosotros podemos entender lo que es una lucha espiritual, ¿no es cierto? De alguna manera nosotros entendemos, hemos estado estudiando ahí en Romano acerca del conflicto interior que nosotros tenemos. Y por supuesto, tenemos aquellos 3 grandes enemigos, los cuales siempre resaltamos y siempre entendemos, que es el mundo, que es Satanás, que es nuestra propia carne. Cómo es esa lucha espiritual que nosotros tenemos y cómo será aquella lucha espiritual de estas huestes espirituales en el reino de los cielos, que son mucho más poderosas que nosotros. Bueno, podríamos echar a andar la imaginación, ¿no es cierto? Pero veamos mejor lo que la palabra de Dios nos dice. Se levantará Miguel, el gran príncipe de Israel. Bueno, le ayudará a Israel durante la tribulación. Miguel
echará a Satanás de los lugares celestes a la mitad de la tribulación. Vamos a ver ahí en Apocalipsis. Bueno, en Apocalipsis el capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12 y el verso 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí tenemos la actividad. No voy a seguir leyendo el Apocalipsis, pero es interesante poder ir viendo la actividad que tenía Satanás, o la actividad que Satanás tiene, que no duerme. Nosotros tenemos ese dicho, Satanás no duerme, o el diablo no duerme, y es la verdad de las cosas, porque día y noche él es como un acusador y está en la presencia del Señor. Bueno, sabemos que el Señor Jesucristo es aquel que intercede por nosotros los creyentes. Nosotros tenemos eso claro, ¿no es cierto? Bueno, el versículo 1 dice, vamos a leer algunos comentarios. Este versículo es muy significativo en el contexto de la gran tribulación y la intervención divina. Aquí está el versículo, ya lo hemos leído. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, aquí tenemos un pequeño análisis. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el arcángel que actúa como protector del pueblo de Dios. Esa es una de las cosas que tenemos que entender. Su levantarse indica una intervención directa y poderosa en los eventos del final de los tiempos. Tenemos que entender, hermanos, que no estamos solos. O que no el pueblo de Israel en aquel entonces no va a estar solo. Por supuesto, sí, van a sufrir harto, pero no va a estar solo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Miguel, es descrito como un defensor especial de Israel, mostrando que tiene un papel clave en la protección del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto describe la gran tribulación, un periodo de sufrimiento y angustia sin precedentes. Indica que las pruebas y dificultades serán extremadamente severas. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. A pesar del tiempo de angustia, hay una promesa de liberación para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Este libro simboliza la salvación y la pertenencia a Dios. Interesante, ¿eh? Interesante que, bueno, yo hice una pregunta aquí también en el sentido, ¿qué es lo que representa este libro? ¿Mm? Y si bien tiene una connotación
digamos, cultural del pueblo de Israel, que ellos entendían de que, vamos a ver diferentes, digamos, citas bíblicas desde Moisés, en los Salmos, Isaías, hablan acerca de escrito, bueno, Moisés dice, mejor hubiese sido que me borres del libro de la vida. Y es interesante esto, que tiene una connotación, digamos, cultural, o un entendimiento que el pueblo de Israel tendía, pero también tiene una connotación escatológica, se puede decir, que tiene que ver con lo que va a pasar en los tiempos futuros. Así que, mire, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. A pesar del tiempo de angustia, hay una promesa de liberación para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Este libro simboliza la salvación y la pertenencia a Dios. Ahora, apliquemos para nuestras vidas. Porque esta es una palabra de consuelo en medio de la tribulación. ¿Se acuerdan cuando los discípulos, cuando fueron enviados, los discípulos volvieron y ellos se admiraban y se gozaban de que aún los demonios se sujetaban a ellos? ¿Se acuerdan de la respuesta del Señor Jesucristo? A ver, ¿quién se acuerda de la respuesta del Señor Jesucristo? Que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, hermano, para nuestra vida espiritual, si bien podemos decir que Daniel está hablando acerca de su pueblo y el entendimiento que su pueblo tenía acerca de esto, como cultura de sus vidas, también tenemos que pensar y podemos aplicar a nuestras vidas de que ese debe ser nuestro gozo. ¿Ah? Porque sabemos que a través de la salvación, por así decirlo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si bien en el pueblo de Israel pone en cuestionamiento los diferentes versículos que podemos encontrar en el sentido que puede ser quitado del libro de la vida, no es así en nosotros, en aquellos que hemos confiado en la persona del Señor Jesucristo, porque hemos sido salvos de una vez para siempre. ¿No ve que aquí hay una mayor revelación y un mayor entendimiento y una mayor bendición, por así decirlo, en lo que se refiere a la iglesia de Dios? Mire, conexión con la gran tribulación. Este versículo de Daniel 12:1 está estrechamente relacionado con la gran tribulación mencionada en el Nuevo Testamento, especialmente en Mateo 24 y Apocalipsis. Resalta que aunque habrá un periodo de sufrimiento extremo, Dios tiene un plan de salvación y protección para su pueblo fiel, para su pueblo fiel. Dentro del pueblo de Israel va a haber un remanente fiel. Eso tenemos que entender. Si bien van a haber algunos, y una gran mayoría, infieles, que no buscan a Dios, si podemos ver hoy día gran parte de judíos que conocemos son agnósticos, muy separados de los principios de Dios. Yo no me atrevo a decir que Israel está haciendo bien en esto de la Franja de Gaza, porque son muchas muertes inocentes y Dios es un Dios de vida. Bueno, y dice la importancia de Miguel. La mención de Miguel es importante porque su papel como defensor celestial muestra que hay fuerzas divinas luchando a favor del pueblo de Dios. Esto proporciona esperanza y seguridad a los creyentes. Bueno, eso lo llamo leer.
la referencia al libro. Aquí vamos a ver un poco. Dice, en el que están inscritos aquellos que serán librados, enfatiza la importancia de la fidelidad y la pertenencia a Dios. Aquellos que pertenecen fieles o que permanecen fieles serán reconocidos y protegidos en el momento de mayor necesidad. Bueno, aquí en resumen de Daniel 12:1 proporciona una visión poderosa de la protección divina durante la gran tribulación y subraya la importancia de estar firmemente arraigados en la fe para ser contados entre aquellos que recibirán la liberación prometida por Dios. Esto tiene que ver, o sea, en este sentido, no podemos aplicarlo directamente a la iglesia, ¿ah? Porque sabemos de que aquel remanente en los tiempos de la gran tribulación, hasta cierto punto va a ser por perseverancia de mantenerse, ¿ah? Pero, y por supuesto también va a estar activada la fe de la protección de Dios, la fe de los principios y de la finalidad final, valga la redundancia, de Dios. Pero en nosotros los creyentes, si también somos exhortados a mantenernos firmes, me gustó la oración que dijo don Carlos. ¿Recuerda don Carlos de la oración? De algo que resaltó en su oración acerca de que hemos estado y nos mantenemos firmes por la gracia de Dios, por supuesto, nos mantenemos hasta el día de hoy y vamos a seguir, dice don Carlos. Esa es bueno, por supuesto, no estamos confiando en nuestras propias fuerzas, pero estamos confiando en aquel que nos puede mantener hasta el fin en nuestras vidas. ¿Ah? Y esa es una acción de fe, porque no estamos confiando en nuestras propias fuerzas, sino que sabemos que el Señor es fiel para mantenernos hasta el último momento o hasta cuando Él nos llame a su presencia. La mención del libro en Daniel 12:1 tiene un significado profundo y multifacético. Puede entenderse en términos de la tradición del tiempo de Daniel, así como en un contexto explícitamente escatológico. ¿Se entiende eso, no es cierto? Lo que traté de explicar recién acerca de la mención del libro, de estar inscrito del libro, que tiene como una connotación, ando buscando la palabra, si bien es cultural, si bien tiene que ver con la... A ver, ¿quién me ayuda con esa palabra de lo que identifica a una cierta cultura? Hay una palabra que se usa. Sí, no, pero hay otra cosa que nosotros... La cosmovisión, esa es la palabra que andaba buscando. La cosmovisión de una cultura es lo que ellos ven. Por ejemplo, en tiempos antes de Cristóbal Colón, se tenía la cosmovisión que la Tierra era plana. Eso era lo que se creía, que la Tierra era plana. Y el hombre actuaba pensando que la Tierra era plana. Entre paréntesis, de ahí viene el término planeta. ¿Ah? De plano. De plano. Así que, por decir eso, ¿ah? Pero tenían otro tipo también que identificaba su cultura, que ahora nos damos cuenta que realmente no es así. ¿Ah? Es interesante que Dios nunca ha traspasado digamos, el nivel de la cosmovisión que tienen en los diferentes tiempos, y conforme eso, Él ha hablado. Por eso que nosotros no podemos decir que la Biblia es un libro científico o un libro sino, la Biblia es un libro teológico, y Dios ha comunicado a través de los tiempos, y nosotros conforme a eso tenemos que entender. Entonces, aquí,
tiene un significado profundo y multifacético, puede entenderse en términos de la tradición del tiempo de Daniel. ¿Ah? Y hablaban del libro. Así como en un contexto explícitamente escatológico, contexto histórico y tradicional. Vamos a ver acerca del libro solamente, ¿ya? Dice, en el contexto de la tradición judía, la idea de un libro en el que se registran los nombres de los justos no era desconocida. La noción de un libro de la vida o libro de los vivientes se encuentra en varios textos bíblicos y extrabíblicos. Este libro se consideraba un registro divino de aquellos que pertenecen a Dios y son justos ante Él. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios tiene un libro donde tiene el registro divino? Y uno se hace la pregunta. ¿Ah? No. Bueno, Nelson dice no. ¿Ah? Dios, bueno, lo tiene quizá. Y hay algunos que pensamos que sí. Hay algunos que piensan que sí. ¿Ah? Ya. Pero dice, por ejemplo, en Éxodo 32 al 33, Moisés habla de ser borrado del libro que Dios ha escrito, lo que sugiere una tradición ya existente sobre un libro divino. Bueno, el Salmo 69:28 se menciona el libro de los vivientes, reforzando la idea de un registro de los judíos, de los justos. Ahí tenemos dos versículos en el Antiguo Testamento que tenían esa idea. Bueno, Isaías también lo dice. Mire, en el contexto escatológico, ¿se entiende el contexto escatológico? En la visión futura. La salvación, protección, dice, la salvación y protección, Daniel 12:1, menciona que aquellos cuyos nombres están escritos en el libro serán liberados en tiempos de gran angustia. Esto sugiere una salvación final y definitiva más allá de la protección temporal. Juicio final. La idea del libro de la vida se desarrolla más claramente en el Nuevo Testamento, especialmente en el Apocalipsis, donde se menciona en el contexto del juicio final. Por ejemplo, Apocalipsis 20, 12, 15, y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, ahí está en Apocalipsis 21, 27. Solo aquellos inscritos en el libro de la vida del Cordero pueden entrar en la Nueva Jerusalén. Interesante esto del libro, ¿eh? Y hemos llegado a la hora, solamente con el capítulo 1. Interpretación, hay una interpretación combinada, me llamó esa interpretación combinada. La mención del libro en Daniel puede entenderse como un puente entre la tradición judía del tiempo de Daniel y la visión escatológica desarrollada posteriormente en la literatura apocalíptica. En tiempos de Daniel, esta mención habría resonado con la audiencia como una referencia a un registro divino de los justos. Ahí están anotados ahí. Un concepto conocido y respetado. Lo dijo Moisés, lo dijo David. ¿Quién más lo dijo? Lo dijo Job, también lo dijo. Anticipa un cumplimiento escatológico más pleno en el que la liberación y la salvación de los fieles están garantizadas en el juicio final. Y el mismo Señor Jesucristo
les dice, bueno, ahí vamos a seguir diciendo, pero en el mismo Señor Jesucristo le dice, más bien gozaos, que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Qué maravilloso, ¿eh? Hemos hablado de una gran tribulación, de momentos terribles, como nunca van a suceder en aquel entonces. La iglesia ha pasado por diferentes tiempos muy difíciles, muy terribles. La persecución, en gran manera, incluso de diferentes denominaciones, por así decirlo. Han habido grandes luchas a través de la historia de la iglesia. Pero hay momentos muy terribles y difíciles que se pasan, pero hay una esperanza gloriosa. Si también podemos entender de que hay una protección constante de parte del Señor en la cual podemos confiar que Él constantemente nos está protegiendo y nos está fortaleciendo, pero sabemos de que más allá de lo que pueda sucedernos en este mundo, en nuestra vida aquí en la tierra, hay una esperanza eterna reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, nuestro Padre Celestial, porque en parte podemos ser edificados y fortalecidos en nuestro interior, en lo que se refiere a estas profecías, donde vamos viendo nuestro Padre Celestial, si bien el pueblo va a ser probado, pero también vemos nuestro Padre Celestial, tu mano protectora, cómo tú pones a los tuyos a protección de tu pueblo, y cómo también nuestro Padre Celestial nos haces mirar la grandeza de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Qué maravilloso es poder disfrutar, nuestro Padre Celestial, de estas tremendas verdades. Si bien nuestro Padre amante quizás no podemos explicar esto en una forma espiritual, pero en lo que nuestra vista, nuestro entendimiento así puede comprender, nos habla de tu protección y nos habla nuestro Padre Celestial de tus promesas que son fieles y de que nosotros podemos confiar plenamente en lo que tú, así nuestro Padre Celestial, has revelado en tu palabra, y podemos gozarnos de saber que estamos en tus manos, que estamos en tu cuidado, que tú eres aquel nuestro Padre Celestial que en cada momento nos protege y en cada momento nos enseña, nos alimenta, nos fortalece, nos provee. Te damos gracias, bendito Padre, porque tus misericordias son nuevas cada día y podemos así, nuestro Padre, disfrutar en cada momento. Padre eterno, queremos ahora encomendarnos en tus manos, pidiendo que nos guardes, nos cuides conforme a tu voluntad, y que también así podamos ser edificados y fortalecidos y crecer, nuestro Padre Celestial, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pensamos en los que están conectados en Zoom, te pedimos que tú les bendigas grandemente. Y aquellos que por diferentes razones no pudieron estar aquí con nosotros y también no se pudieron conectar, te pedimos también que tú les guardes y les tengas en bien. Gracias, Padre amante, queremos descansar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.